La importancia de ser ungidos con aceite son para tres cosas, en las que usted y yo ahorita, yo creo que el Espíritu Santo quiere que usted las entienda y sea ungido en este día por los ancianos de la iglesia o los líderes y los pastores. Le voy a decir, la primera por la consagración, la segunda por la protección que eso implica y la tercera por la capacitación. La consagración es cuando dedicaban y apartaban a una persona para Dios. Lo ungían con aceite. La protección es contra los ataques del enemigo, porque en el momento que David fue ungido con aceite, el Espíritu Santo vino sobre él, pero en ese momento se fue de la vida de Saúl y lo empezó a atormentar. Demonios, espíritus malignos vinieron en el momento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en todas las personas como está usted ahorita conmigo. Está el Espíritu Santo está en el hermano, está en la hermana, está en la hermana. El Espíritu Santo en ese tiempo no estaba sobre todo al pueblo de Israel, como lo está en la iglesia ahora en Cristo. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y es una garantía, es algo que vino a nuestro corazón, que nacimos de nuevo y está sobre nuestra vida, está con nosotros y está en nosotros, ¿verdad? En, con y sobre nosotros. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Estaba sobre el rey Saúl, pero cuando el rey Saúl pecó y siguió pecando y fue desobediente y deliberadamente y empezó a hacer cosas indebidas, Dios, hermanos, se buscó otra persona y lo ungieron a esa persona que era David, ese jovencito, lo ungieron con aceite y era el aceite derramado, pero el Espíritu Santo vino sobre esa consagración, sobre ese ungimiento. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Hoy va a haber un ungimiento. Pero no es el aceite como si fuera un amuleto, como si fuera una ceniza. No es una ceniza, es algo que debe ser como un parteaguas, como un acceso y un temor de Dios a que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchos ataques del enemigo ahorita en este tiempo, pero también el ser ungido con aceite nos capacita para ministrar, para servir, para predicar, para adorar, para servir, hasta para todo lo que hacemos aquí arriba. Lo primero es la consagración. Necesitamos consagrarnos. De verdad, hermanos. Hay veces que perdimos el objetivo al pasar de los años, o quizás en este periodo de pandemia. Muchos dejamos de buscar a Dios, muchos dejamos de consagrarnos, quitamos el enfoque de nuestro corazón de buscar a Dios, de servirle, de consagrar. Esa pasión que había, ese anhelo de poner a Dios en primer lugar se perdió por muchas cosas. Y hoy es una oportunidad para que tú le digas: Señor, vuelvo a consagrar mi vida a ti, vuelvo a dedicar mi vida a ti, a través de este momento solemne donde alguien, no sé quién, va a ungirme con aceite. Yo levanto mis manos, que tu presencia venga sobre mi vida y yo soy tuyo, Señor. Aquí estoy para seguir adelante contigo. Él quiere una iglesia ungida, una iglesia que se consagra para Él, para lo que Él quiera hacer con nosotros. Oiga, ¿usted cree que Dios no va a responder a todas las oraciones que tenemos haciendo por varios meses intensamente? Oiga, esto no es un juego de que Dios se divierte por estar oyendo orar a sus hijos. No, Él no se tarda para contestar. Él no va a dejarnos toda la vida que sigamos orando. No, Él se va a levantar y va a responder a su pueblo. Pero antes de responder, Él quiere que usted y yo entendamos que no estamos en el Antiguo Testamento, donde se levantaba un caudillo por ahí y era el único que hacía y todos los demás contemplaban la obra. No, esta es la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo tiene que brillar con un aceite. Su rostro tiene que hermosear, tiene que ser ungida con aceite. Y no porque seas pastor o líder, sino porque eres del pueblo del Señor, porque eres la iglesia de Cristo, porque eres el cuerpo de Cristo, porque eres parte de la iglesia y porque Dios se quiere glorificar a través de su iglesia. Por eso nos decía hace semanas que cuidemos nuestro testimonio, porque nuestro testimonio puede ser de bendición para la obra que Dios va a hacer, o puede detener la obra de Dios por no entender los planes. Por eso es importante que primeramente entendamos que necesitamos ser ungidos para consagrarnos y apartarnos para Dios, para lo que Él va a hacer, para los intereses de Dios que son mayores que los nuestros. Y en segundo lugar, necesitamos ser ungidos con aceite por los ancianos y los líderes para protección. Sin lugar a dudas, ahorita hay mucha necesidad.
Platicaba con hermanas y gente que también ahora dice, hermanos, tengo mucha inquietud, mucho miedo de esta situación. Hermana, ya pasaron muchos meses, pero hay gente que lo está viviendo. Hay gente que tiene todavía miedo, que tiene angustia, tiene temor, tiene lucha espiritual en su mente, está batallando con pensamientos, cosas que están atacando su corazón. La Biblia nos muestra, por la cultura del pueblo de Israel, que las ovejas eran ungidas con aceite. De ahí donde el salmista David dice, unges mi cabeza con aceite. Él se compara con una ovejita de las que él pastoreaba. Dicen que eran atacadas y acosadas por muchos mosquitos, avispas y todo ese tipo de insectos en los campos, en el desierto donde andaban. Y los pastores agarraban aceite y les frotaban a las ovejas para protegerlas. La unción del Espíritu Santo te protege del acoso de Satanás, del ataque de desánimo, de destrucción, de muerte, de depresión, de suicidio. El acoso de Satanás, de la ira, de las emociones que quieren destruir tu corazón. Necesitamos ser ungidos. David, hermanos, usted ve a David y Saúl. Estaba David allá en su casa con su papá cuando lo mandaron llamar porque estaba apacentando a las ovejas. Y dice Samuel, ninguno de estos hijos es el que Dios ha elegido. No hay otro más. Dijo, hay uno más, pero está allá cuidando las ovejas. Mándalo traer porque no vamos a comer hasta que no venga. Y cuando vino David y lo vio, Dios le dijo, este es el ungido, este es el que voy a ungir. Pero a la misma vez estaba el rey Saúl en su palacio tranquilamente. Pero cuando fue ungido David, el Espíritu Santo vino sobre David y Saúl en ese instante, hermanos, empezó a ser atormentado. Sino que cantaba y adoraba, pero ahora tenía la presencia de Dios. Se hizo famoso que le dijeron al rey, porque el rey estaba atormentado, estaba enchamucado pues. Se descontrolaba, desvariaba, se enloquecía, perdía el control, el sentido. No tenía paz en su corazón, se desbocaba, estaba mal el rey Saúl. El Espíritu Santo ya no estaba sobre su vida. Yo creo que es una de las cosas más duras y más tristes que le puede pasar a un cristiano, haber sido lleno del Espíritu Santo, tener el amor de Dios en su vida, la paz espiritual, poder fluir y vivir y ver la vida con otros ojos y de repente alejarse totalmente de Dios, desbocarse y alejarse, ir en pos del pecado y sentirse tan vacío y empezar a llenarse de cosas malas. Dice que este hombre era atacado por espíritus malignos. Hermanos, ¿se acuerdan que yo les decía que entre más alto Dios nos levante, más doloroso es la caída? Por eso es importante, los que hemos tenido experiencias con Dios, tenemos que cuidarnos. Alguien dice, ay, pues yo me alejo y me acerco, me alejo y me acerco y no me pasa nada. Claro, porque nunca has subido para arriba, nunca te has caído arriba, siempre te caes del primer escalón. Pero sube para arriba para que sientas a ver si no te quebras un pie. Así es con Cristo en la vida cristiana. Es importante cuidarnos. Saúl empezó a ser endemoniado y mandaron llamar a David. Le dijeron, David, toca el arpa. Y David tocaba y adoraba a Dios y el rey se sentía muy bien. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros podemos ser de bendición de esa manera. Sabes que a lo mejor tú no cantes muy bonito, o que a lo mejor no toques muy bonito, pero que la unción del Espíritu Santo esté sobre ti, que los hermanos sean ministrados, se vayan a su casa diferente, se vayan llenos con la paz de Cristo. Eso es lo más importante. Eso es lo que más importante a la hora de ministrar. Necesitamos protección contra los ataques del enemigo. Necesitamos ser ungidos por Dios porque constantemente hay pensamientos negativos. En la hora de dormir en la noche, pensamientos de tormento, de perturbación, de tentación. Necesitamos ser ungidos por Dios. ¿Cuántos necesitan ser ungidos? Que Dios unja su mente, su corazón, que los cubra, que los envuelva, que los proteja, que los esconda. Hermanos, el rey David, él escribió ese hermoso Salmo 91 que usted y yo conocemos.
el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo del Altísimo nunca se apartó de David desde el momento que fue ungido con aceite. Aún en sus errores, la presencia de Dios no lo dejó. Había gracia y misericordia para con él. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que la presencia de Dios sea permanente sobre nosotros. No te acostumbres a no sentir la presencia de Dios. No te acostumbres. Aprovecha hoy y dile: Señor, úngeme con tu aceite y que tu espíritu permanezca sobre mí, se quede conmigo. Necesitamos que el Espíritu Santo se quede, no solamente que nos visite, que se quede con nosotros. Protección contra los ataques del enemigo cuando eres ungido, y esa unción se va intensificando. Dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor, pero también en el poder de su fuerza. Ahí nos habla de la unción del Espíritu Santo. Fortalezcas en el Señor y en el poder. ¿Por qué dijo y en el poder? ¿Por qué no dijo fortalécete en el Señor y ya? Fortalécete cantando, alabando, orando y ya. Fortalécete en general. Congrégate, lee la Biblia, ora y todo está bien. No, él hace una distinción y la separa en dos cosas. Dice: fortalécete en el Señor, pero también fortalécete en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. El que habita al abrigo del Altísimo terminará ¿qué? Morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando la presencia de Dios es continua en tu vida, tarde que temprano el poder de Dios se va a manifestar. Cuando se llenan las tinajas de agua como las bodas de Caná, tarde que temprano esa tinaja se convierte en vino. Cuando tú empiezas a llenar el Espíritu Santo, Dios empezará a hablar a través de ti. Los dones empezarán a fluir. Empezarás a ministrar sanidad a la gente porque estás continuamente siendo ungido en la presencia de Dios. Te conviertes en un candidato, en un instrumento para que Dios lo use para ministrar a otros. Pero Dios no unge vasijas vacías. ¿Sabía usted eso? Dios unge vasijas que están llenas de Él. Eso lo vengo oyendo por años. Hace poco lo volví a escuchar otra vez y nos lo está diciendo a nosotros. Dios quiere venir a ungir a su iglesia. No solamente a los que están sentados o a los que sirven, a todos. Pero Dios no va a ungir vasijas vacías, sino las que están llenas de Él. Usted necesita llenarse del Espíritu Santo. Porque esto que vamos a hacer es solamente una introducción, pero el ser ungido continuamente es algo que usted tiene que pagar el precio. Es algo que yo tengo que buscar y decirle: Señor, úngeme para hablar, úngeme para ministrar, para bendecir, para tocar, para cantar, para liderar, para predicarles, para orar por mi familia. Úngeme. Usted tiene que pedirle a Dios: unge mi mente, Señor, unge mi vida, unge mis manos. ¿Usted le pide eso a Dios? Hay gente que alguien no podía hacer algo, pero le pidió a Dios por tiempo: Señor, úngeme. A veces menospreciamos la unción. A veces menospreciamos el aceite del Espíritu Santo. Lo menospreciamos en el hogar, en la familia. Úngeme para poder resolver estos problemas, para ser un mediador. Y no le pedimos a Dios esa unción, esa gracia, ese respaldo, ese valor, esa determinación. Pidámosle a Dios que nos unja, que nos use. La unción te cambia, te vuelve valiente. Cuando tienes timidez, cuando no te atreves a orar y reprender al diablo, cuando no te atreves a decir yo creo en Jesús, cuando eres ungido te vuelves valiente, y no porque agarres valor tuyo, es algo que te levanta, te hace claro, te da discernimiento. La unción te hace ver lo que está bien, lo que está mal, te hace entender muchas cosas. Necesitamos ser ungidos. Los candidatos a ser ungidos, los que se llenan y buscan a Dios, los que pasan tiempo con Dios. Si no, usted y yo siempre vamos a estar pidiendo que alguien más venga y ore por mí, por mi hijo, por mi problema. Usted se descarta y yo me descarto. No, es que no oro mucho.
Es que el agua la tengo medio tanque. Y no estoy, mi cántaro no está lleno. ¿Cómo pedir y considerar que puedo ser ungido y decirle, Señor, úngeme? Mira el problema que está ahí en casa. Úngeme, Señor. No, pero si no, ni siento la presencia de Dios. Es que si no sientes la presencia de Dios, no te puedes atrever a pedir a Dios que te unja. ¿Sabes quiénes son los que piden que sean ungidos? Los que están llenos del Espíritu, los que buscan la palabra, los que oran, los que vienen a la iglesia continuamente. Esos son los que están en ese ambiente espiritual. Son los que se pueden atrever y decirle, Señor, úngeme. Yo quiero esa unción. El mismo Espíritu Santo que mora en ti te dice, pide unción, empieza a pedir poder, empieza a pedir fortaleza divina, empieza a pedir poder. Pero cuando no, Dios te dice, arrepiéntete de los pecados, empieza a orar, empieza a alabar a Dios, abre tu boca que está bien seca y está bien muda y pegada a tu lengua, desata tu lengua, desata tu lengua. Eso es lo único que te puede decir Dios. Santifícate, apártate, conságrate, pide que alguien ore por ti. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando te estás llenando, cuando te consagras, el Espíritu te dice, pide unción, úngete, que Dios te unja, pídeme unción para que ministres, para que hagas, para que hables, para que levantes, para que te atreves a hacer cosas que antes no podrías. Para eso es la unción. Necesitamos ejercer la unción, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si no siempre vamos a pedir que alguien más venga y oren por mí. Hermanos, la unción no es para los predicadores nada más, es para sus hijos, es para los que le buscan. El poder de Dios está ahí. Me gozo cuando hay grupos y semanas de oración y que una hermanita se levanta y va y ora por otra que tenía la diabetes descontrolada, o un pastor que no sabíamos si tenía esta enfermedad o era el problema que traía de diarrea o no sé qué, pero en un instante, hermanos, allá atrás vino una hermanita y puso las manos y fui sano, hermanos. Tenía dolor de huesos, todo esto así, un dolor terrible, hermanos. Yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que este domingo ya no vengo a la iglesia. Hermanos, sentí una libertad, una sanidad completa. Dije, no, ya olvídate de todo. Y me tomé mi medicamento que me dieron, ¿verdad? Ese que dan siempre para cuando comes muchos tacos de trompo. Usted sabe todas esas cosas y que se siente mal. Y eso ya hace más de un mes, por si alguien está pensando que ahorita, ¿verdad? Eso ya hace como más de un mes. Pero fue algo hermoso, hermanos, que no vino la hermana Julanita, ni fue la pastora, ni alguien. Fue una hermana que estaba orando, llenando. Le dijo, pastora, siento que debemos ir a orar por el pastor. Vamos a orar por él. Oiga, hermano, empecé a sentir un calor. Usted no me va a creer. Terminé sudado, toda esta parte de aquí, sudado. Me levanté, se fueron ellas a seguir orando y yo me levanté y ya no traía nada, hermanos, libre, ni un dolor. Pero, hermano, me dolía el cuerpo, me dolían los huesos. Yo como quiera aquí estaba. Dije, Señor, yo no sé si esto, el tratamiento me dura. Si no, yo ya me guardo. Y voy a ir a hacerme, ya iba a ir a pagar la prueba. Y dije, pero ¿sabe qué? Me decía, no los tienes, porque no tienes, ¿tienes temperatura? No. ¿Tienes esto? No, pero me duele terrible me duele, no sé qué sea. Pero ¿sabe qué? Dios hizo el milagro completamente. Y yo decía, Señor, sigues haciendo sanidades, sigues haciendo milagros. Dios usa a hombres y mujeres que se llenan del Espíritu Santo. A esos en ese momento Dios le dice, te voy a ungir para que vayas y ministres, para que vayas y hagas y hables, para que te levantes en tu casa y reprendas a Satanás esos ruidos que se oyen en tu casa. Te voy a ungir. Pero el que ni ora y siente ruidos en su casa o en su cabeza, ese tiene que pedir que vengan los bomberos, que venga la hermana, que venga el pastor, que venga todo el mundo. Y toda la vida se la pasó pidiendo que venga el pastor. Y gloria a Dios, yo voy, pues ese es mi trabajo. No pasa nada. Pero el problema es, y si es bueno que de repente vayamos y vamos con todo gusto y hasta nos echamos un café, usted sabe. Pero el problema es que tú tienes que pasar de siempre estar luchando por llenarte de la presencia de Dios a vivir una vida que se llena y que lucha en eso para que seas disponible, instrumento para ser ungido con poder y te levantes con autoridad. La unción te da autoridad, te da valor, te da fe, te da claridad, te hace ver definido. Eso es lo que Dios hace. Y no todo el tiempo andas así filoso. No todo el tiempo. A veces te bajas de predicar el culto y bromeas, juegas la familia, ves algo con tu familia.
pero cuando es el momento clave, cuando hay una necesidad, tú entiendes que no eres tú, es la necesidad. Es la necesidad. Alguien dice, oye, pastor, ¿por qué predico esto? No sé, pero yo no quiero ni predicar esto. Pero algo me dice que tengo que hablar de esto, yo no sé quién. Y cuando se acaba el culto te das cuenta que había esto y esto y esto. Y dices, mira, qué tremendo. Entonces no eres tú, es la necesidad. Y si hay alguien dispuesto, yo lo voy a usar. Atrévete a estar dispuesto, atrévete a estar disponible. Para que te consagres, dijimos, primeramente es necesario que seas ungido. Primeramente, antes de hablar de unción, de poder para servir, que es a lo que vamos a empezar, mucho se va a hablar de esto, porque la iglesia está entrando en otro nivel. Pero lo que no debes de olvidar es de que la unción sobre ti, el que te unjan con aceite, es para que dediques tu vida a Cristo, para que consagres tu vida a Dios. Hermanos, que no puedo venir porque yo allá estoy lejos, lo que sea. Tú debes entender que debes estar consagrado a Dios. No es excusa porque no pudiste venir, por el turno, porque está muy lejos, porque no tuviste para el taxi, porque tuviste que ver a tu familia. Tú debes entender que has sido apartado por Dios, consagrado, dedicado. Mi vida está en las manos de... Eso es un honroso privilegio. Que Dios me unja y me diga, eres mío y he puesto sobre ti mi presencia, cuídala, que no se agote, que no se acabe, que no disminuya, que fluya mi presencia. Qué hermoso, hermanos, para ser candidatos a ser ungidos, vasijas llenas. ¿Qué dijo Jesús al maestresala en las bodas de Caná? Primero María le dijo, hagan lo que Él diga. ¿Verdad? María, la madre de Jesús, le dijo, hagan lo que Él les diga. Y Jesús le dijo, llenen esas 6 tinajas de agua. 6 es número del hombre, el 6, no el 3, 6, nada más un 6 es número del hombre. Dijo, llénalas. Cuando estaban llenas de agua, entonces, y las iban a llevar, ahí en ese proceso, el agua se convirtió en vino. Es lo mismo en lo espiritual en estos tiempos. El 6 representa tu esfuerzo. Tú debes de buscar en oración, tú debes de guardarte y entender que te han ungido con aceite y debes de mantenerte en la palabra, en el ambiente espiritual. Y cuando Dios quiera hacer algo en tu vida, lo va a hacer en fe. Y mientras tú empiezas a hablar, el agua se convierte en vino. La presencia de Dios que representa el agua se convertirá a la unción de poder. Serás fortalecido fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, creo que ya me di a entender, ¿verdad, hermanos? Necesitamos ser ungidos en este tiempo. Y por último, hermanos, la capacitación. Y por último, la capacitación. Unción para capacitar a los sacerdotes. Cuando iban a entrar ya estaban bien arreglados, les ungían las manos, los oídos y los bañaban un poquito con aceite y ya podían entrar a ministrar. Cuando te toque dirigir, predicar, tocar, cantar, asegúrate de pedir la unción del Espíritu Santo. Porque si no está sobre ti eso, solamente vas a llegar a las emociones y dependerás de otros. O que Dios use a alguien. Pero qué hermoso es cuando hay un pueblo que pide ser ungido. Estás pidiendo algo más allá de lo primero. Entonces, en esta hora, yo quiero invitarte a que te comprometas con Dios y que le digas, Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia. Úngeme una vez más. Toma esta oportunidad que vamos a ungir a la iglesia. Es un acto simbólico. Es un acto simbólico para comprometernos y consagrar nuestra vida a Dios. Segundo, porque queremos tener protección sobre el acoso del enemigo, sobre cosas negativas. Ungidos y fortalecidos en su poder, mantendrás esa comunión y esa fortaleza, que Dios te unja. Y tercero, para que puedas ser un instrumento de Dios. Un instrumento en las manos de Dios. Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú te muevas, sepas que eres un ungido de Jehová, ungido del Señor, los ungidos del Señor. Que se te pegue lo que hay aquí, que se te pegue,
Que se te pegue lo que otros tienen de esa unción, se te pegue. Y allá donde tú vayas, ellos sientan algo. ¿Sabes qué pasa cuando dicen, oye, yo siento que tú hablas y como que algo quiere decir que estás ungido? Pero si tú en el trabajo les hablas de Cristo y eso y terminan empleiteados, tú no tienes nada de unción. Tú no tienes medio tanque, estás en la raya en rojo. Pero si tú te llenas del Espíritu Santo y Dios te unge y estás ahí, y me van a hablar, me van a pedir oración, me van a decir, Señor, úngeme para darles una palabra. En ese momento, si ellos empiezan a sentir, oye, se siente bien bonito, gracias por la oración, tú sentí una paz, algo se quitó de mí, es que Dios está ungiendo. ¿Cuántos quieren que Dios los unja? Para su propia vida primeramente, y para vivir en libertad y protección, y para ser instrumentos